Steve Harvey, el rey inmortal de la comedia, el hombre que convirtió Family Feud en un fenómeno mundial y construyó The Steve Harvey Show en un monumento intemporal de la televisión estadounidense, ha vivido una vida que parece un milagro esculpido en la miseria. De vagabundo que durmió en un coche averiado durante 3 largos años, pasó a convertirse en una leyenda viva, un hombre cuyo carisma explosivo y humor afilado redefinieron el significado de la perseverancia y construyeron un imperio que lo convirtió en el gigante inquebrantable de la televisión. Nacido un 17 de enero de 1957, en la pequeña ciudad minera de Welch, Virginia Occidental, Steve era hijo de Jesse Harvey, un minero cuyos pulmones arrastraban el polvo negro de interminables turnos bajo tierra, y de Eloise Vera, una maestra que gastaba hasta el último céntimo. Cuando la familia se trasladó a Cleveland, Ohio, la vida no les ofrecía ninguna comodidad. La pobreza les oprimía como la escarcha invernal, y el joven Steve, uno de 5 hermanos, aprendió pronto lo que significaban realmente el hambre, la humillación y las penurias. En el colegio su tartamudez convertía cada palabra en un campo de batalla. La risa le cortaba más profundo que cualquier herida, pero el momento que más le atormentó se produjo cuando un profesor pidió a la clase que escribiera sobre su futuro. La mano temblorosa de Steve escribió: «Quiero salir en televisión». La clase se quedó en silencio, y luego estalló en crueles carcajadas. El profesor rompió el papel por la mitad diciéndole que dejara de soñar por encima de su lugar. Sin embargo, esa humillación se convirtió en la semilla del destino. Su padre Jesse le dijo que nunca dejara que nadie definiera sus límites, palabras que Steve llevaría consigo el resto de su vida. Años más tarde, cuando lo imposible se hizo realidad, Steve Harvey nunca lo olvidó. Cada Navidad enviaba a esa misma profesora un televisor con una nota, un recordatorio silencioso de que el niño del que ella se burlaba estaba ahora en todos los salones de Estados Unidos. Las cicatrices de su infancia nunca desaparecieron, pero se endurecieron hasta convertirse en acero, forjando a un hombre cuya risa se construyó sobre el dolor y cuyo éxito nació de la lucha. Antes de la fama, Steve pasó por trabajos que apenas le mantenían con vida: cartero, limpiador de alfombras, vendedor de seguros, mecánico, incluso boxeador, y cada uno de ellos terminaba con los mismos bolsillos vacíos y el corazón más pesado. Sin embargo, a pesar de cada fracaso, una promesa resonaba en su mente: «Saldré en la tele». Entonces, una noche de 1985, en el interior de un humeante club de Cleveland, el destino llamó por fin a su puerta. Un amigo le retó a probar a hacer monólogos en un micro abierto. Nervioso pero desesperado, Steve se subió al escenario, y por primera vez las risas no iban dirigidas a él, sino que surgieron para él. Aquella noche el sonido de la risa se convirtió en su salvación. Cuando salió a la calle agarrado a 50, las lágrimas corrían por su cara mientras susurraba: «Esta noche he nacido yo». A la mañana siguiente dejó su trabajo y empezó la leyenda. Durante 3 largos años, Steve Harvey no vivió en apartamentos ni hoteles, sino en el asiento trasero de un Ford 1976. El coche se convirtió en su techo, su cocina, su ataúd de esperanza. Una nevera en el maletero le servía de frigorífico. Los lavabos de las gasolineras y las duchas de las piscinas públicas eran sus baños. Las noches eran despiadadas. El hambre le roía el estómago hasta que gruñía más fuerte que sus bromas. Los bocadillos baratos se alargaban durante días, y a veces dormir era su única escapatoria del dolor de una barriga vacía. Se sentaba en el asiento del conductor con la niebla acumulándose en el parabrisas agrietado, mirando cómo las luces de la calle parpadeaban en las caras que pasaban a su lado, aterrorizado de que alguien pudiera ver a través del cristal y descubrir su vida secreta. Era muy deprimente, confesaría más tarde. Puedes hacerlo durante 1 semana, pero 3 años. Sin embargo, incluso entonces se aferró al mandato de su padre. Lee tu sueño mañana y noche, murmurándolo como una escritura en el silencio del coche.
Incluso en mis peores horas creía que las cosas mejorarían. El punto de ruptura estuvo a punto de llegar. Una noche, dispuesto a rendirse, descolgó el teléfono para llamar a su padre y admitir su derrota. Pero antes de marcar pulsó el contestador. 2 mensajes parpadeaban. El primero, un club de Jacksonville que ofrecía 150, el segundo, otro concierto la noche siguiente por la misma cantidad. De repente tenía 300, lo suficiente para comprar un vuelo barato a Nueva York, donde los productores de Showtime at the Apollo le querían en el escenario. Si hubiera perdido esas llamadas un botón, una duda, la historia de Steve Harvey podría haber terminado en silencio. Incluso entonces, la supervivencia solo fue posible gracias a ángeles inesperados. Una amable pareja, Rich y Becky Liz, reconocieron su determinación y le dieron un contrato de limpieza de alfombras y una línea de crédito para viajar. Su fe le devolvió la dignidad cuando la vergüenza estuvo a punto de enterrarla. Años más tarde, con lágrimas en los ojos en la televisión nacional, Steve les llamó en directo para darles las gracias, prometiendo devolverles su amabilidad el resto de su vida. Aquellos años de hambre ridículo y noches frías en un coche no le aplastaron, sino que le esculpieron. Cada contratiempo se convertía en combustible, cada humillación en un peldaño, hasta que el chico del que una vez se burlaron por tartamudear estaba listo para enfrentarse a la nación. Steve Harvey había renacido entre risas, había sido bautizado en las dificultades y ahora portaba el fuego inquebrantable de un hombre destinado a convertirse en leyenda. El chico que una vez susurró su sueño en la oscuridad de un Ford, ahora estaba de pie bajo las cegadoras luces de Harlem. Era 1990, y el nombre de Steve Harvey sonaba como finalista del Johnny Walker National Comedy Search. La misma voz que una vez se había quebrado y tartamudeado en un aula de Cleveland, ahora brotaba suave y aguda, cortando la duda y estallando en un atronador aplauso. Aquella noche no era solo un concurso. Era la prueba de que el chico del que se burlaban por soñar demasiado a lo grande, por fin había obligado al mundo a escucharle. Y cuando poco después se le abrieron las puertas del Showtime at the Apollo, pisó el legendario escenario con un peso mucho mayor que el de un micrófono. Detrás de aquellas cortinas no solo había un cómico, sino un superviviente del hambre, el ridículo y las noches pasadas tiritando en un coche que parecía más un ataúd que un hogar. Cada carcajada de aquel público de Harlem era algo más que comedia. Era una armadura contra la pobreza, un escudo contra la vergüenza, el sonido mismo de la redención. Durante 7 años, Steve Harvey cargó a Papalaolo sobre sus hombros, transformando el escenario en un campo de batalla, donde sus cicatrices se convirtieron en su fuerza. Las luces de Harlem sustituyeron a las de las gasolineras. Los vítores de miles de personas ahogaban el silencio de sus noches más solitarias, pero el precio era alto. Anfitrión de gira, escribiendo chistes hasta el amanecer, su cuerpo se tambaleaba bajo jornadas de 18 horas, su voz a menudo se quebraba, le dolía la espalda de los vuelos sin dormir, y su mente se tambaleaba al borde del colapso. En una ocasión admitió: «La risa que oyes es la herida que he vuelto del revés». Cada actuación le exigía desangrarse un poco más, convirtiendo el dolor en chistes, la humillación en esperanza. Y cuando las cámaras de televisión llevaban su rostro por todo el país, el mismo profesor que una vez le arrancó el periódico, ahora no tenía más remedio que verle cada semana, en cada casa, en cada pantalla. En 1994, protagonizó Me and the Boys, y 2 años más tarde, el show de Steve Harvey se convirtió en un hito cultural, emitiéndose hasta el 2002, Para millones de personas no era solo un cómico, era la prueba viviente de que la risa podía resurgir de las cenizas de la desesperación. Pero el horario era despiadado. Los días se confundían con las noches, los guiones con los monólogos, los escenarios con los estudios. La fama le dio coronas, pero también cadenas, robándole el descanso, robándole las cenas familiares, robándole horas insustituibles con sus hijos. Más tarde confesaría que en la cima del éxito de su sitcom era conocido por el mundo, pero estaba ausente en casa.
Era una verdad que le perseguía en las tranquilas habitaciones de hotel, donde el estruendo de los aplausos se desvanecía en un silencio tan pesado que le retumbaba en los oídos. Luego llegó la gira que le coronó. De 1997 a 2000, Steve se unió a Cedric the Entertainer, D.L. Hughley y Bernie Mac para la gira Kings of Comedy Tour. Noche tras noche los estadios se estremecían con multitudes enfervorizadas, y cuando Spike Lee lo plasmó todo en el original Kings of Comedy, el nombre de 2000, Harvey quedó grabado no solo en la historia del stand-up, sino en el alma de la cultura estadounidense. Para un hombre que una vez se preguntó si el mundo recordaría que existía el sonido de estadios enteros, coreando su nombre, era casi insoportable en su belleza. Sin embargo, incluso entonces, mientras su corazón se hinchaba de orgullo, su cuerpo le susurraba sus advertencias. Agotamiento estrés. El silencioso peaje de llevar una corona demasiado pesada durante demasiado tiempo. Cada alegría reflexionaba me recordaba las noches en las que pasaba hambre. Cada foco me recordaba la oscuridad de la que procedía. Pero a veces admitía en voz baja también me recordaba todo lo que me perdí mientras lo perseguía. Pero el impacto de Steve se extendía mucho más allá del escenario. Sus palabras, una vez ahogadas por la tartamudez, se convirtieron en armas de curación. En 2009, vertió su sabiduría duramente ganada en Act Like a Lady, Think Like a Man, un libro que convirtió las cicatrices en guía y se convirtió en un bestseller del New York Times, más tarde adaptado en una película de éxito de taquilla. Siguieron más libros: Straight Talk, No Chaser, 2010, Act Like a Success, 2014, Jump, 2016, Los honores llegaron como una marea, pero ninguno borró el recuerdo de aquel Ford. BT Humanitario del Año, en 2011, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en 2013. Múltiples. Emmys diurnos. Premios de la imagen de la NAACP. El cambio de nombre de la calle de su infancia, a Steve Harvey. Way en 2015. Un título honorífico. En 2016, cada vez que se subía a un escenario para recibir aplausos, admitía que su mente recordaba las noches en las que se acurrucaba solo susurrando las palabras de su padre. Léelo otra vez. Hazlo tu promesa. El ascenso de Steve Harvey no fue una escalada recta, sino una resurrección. De Harlem a Hollywood, de las páginas más vendidas a los imperios de la radiodifusión, se convirtió en la prueba viviente de que la fe puede llevar a un hombre a través del fuego, que la resistencia puede convertir el ridículo en realeza. Pero incluso cuando el mundo lo coronó, el hombre detrás de la sonrisa llevaba la fatiga de años sin descanso, el dolor de los cumpleaños perdidos y las sillas vacías en las mesas familiares, el peso de las batallas libradas en silencio. Su carrera no fue solo éxito, era el cumplimiento de una profecía garabateada por un niño tembloroso, en un trozo de papel roto, un sueño del que una vez se rieron pero que ahora se ha convertido en leyenda. Pero ni siquiera las leyendas se libran del destino. Cuanto más alta es la caída, alta es la corona, más aguda es la caída. Para Steve Harvey, los mismos focos que una vez le parecieron la salvación se convirtieron en una cuchilla ardiente. En diciembre 2015, bajo el reluciente escenario del certamen de Miss Universo. En un suspiro fatídico, el triunfo se derrumbó en humillación. Con millones de telespectadores de todos los continentes conteniendo la respiración, leyó el nombre equivocado coronando a la reina equivocada. El teatro se congeló. Los gritos de júbilo ondularon como un trueno. Las cámaras captaron cada destello de pánico. Y en ese instante el hombre que había construido su vida al mando de un micrófono se sintió como si le hubieran robado la voz ante todo el planeta. Más tarde confesó que el momento se alargó una eternidad cada segundo, resonando como el eco de toda una vida de fracasos. «Solo quiero pedir disculpas», dijo al fin con la voz temblorosa, la dignidad al desnudo eligiendo la verdad antes que la huida.
Se convirtió en una de las disculpas públicas más insoportables de la historia de la televisión, pero también en uno de los actos de responsabilidad más valientes que el mundo haya presenciado jamás. Las consecuencias fueron despiadadas, estallaron los memes. Los cómicos nocturnos convirtieron su dolor en chistes. Los titulares declararon que su carrera estaba acabada, y Harvey salió del escenario en medio de un silencio mucho más frío que el rugido de cualquier multitud, cargando con el peso de 1.000 millones de ojos burlones. Más tarde admitió que en las horas de soledad que siguieron, se preguntó si el trabajo de su vida se había deshecho en 60 segundos. Sin embargo, donde otros podrían haberse escondido, él se negó a doblegarse ante la vergüenza. Hizo lo impensable. Volvió a presentar Miss Universo al año siguiente. Cuando volvió a ponerse bajo esas luces cicatrizado pero intacto, ya no se trataba de la corona ni de los aplausos. Se trataba de reivindicar su voz, de demostrar que el honor no se mide por la perfección, sino por el valor de levantarse, cuando el mundo se ríe de tu caída. Pero el destino no había acabado con él. Tras las luces cegadoras de los escenarios mundiales, llegaron golpes más oscuros que calan mucho más hondo que cualquier chiste. En 2019, la NBC canceló su programa de entrevistas Steve, un programa en el que había volcado no solo trabajo, sino trozos de su alma entretejiendo humor con humanidad, risas, con lecciones de vida. Se enteró casi al mismo tiempo que la opinión pública sorprendida por titulares que hablaban de finales, más que de comienzos. Para muchos una pérdida así sería como un borrón, y cuenta nueva, como si años de esfuerzo se hubieran esfumado con una sola decisión. Para Harvey fue otra prueba de fuego. En la grabación final ante el mismo público que había compartido su alegría y sus lágrimas, no arremetió ni se regodeó, sino que con voz firme que enmascaraba la tormenta interior, dijo: «Esto es solo un nuevo capítulo. Tengo 62 años, y a este libro mío aún le quedan páginas». No era un escudo, era una brújula que guiaba tanto a él como a millones de espectadores, para comprender que a veces el cierre de una puerta es el preludio de la apertura de otra mayor. En una época en la que cada sílaba podía magnificarse y reproducirse sin cesar, Harvey descubrió el peligro de ser humano sin guiones ni filtros. Cada controversia era como una herida fina como el papel, pero cada una cicatrizaba susurrando disciplina, humildad y el peso de la influencia de un hombre que podía conmover a millones de personas con una sola frase. El dolor de estos años no era como el hambre o la falta de vivienda. No era el dolor de un estómago vacío, sino el aguijón de una dignidad puesta a prueba a la vista del público. El mismo hombre que una vez se acurrucó en el asiento trasero de un coche ahora se encontraba acurrucado bajo el resplandor de los memes. Sus errores reciclados a través de las pantallas digitales que nunca olvidan. Pero la humillación no le doblegó. Transformó la vergüenza en resistencia, el ridículo en resiliencia, convirtiendo cada burla en combustible para un propósito más profundo. Cada vez que pensaba que había llegado al final, reflexionaba más tarde, Dios me mostraba que solo estaba pasando página. Por 2019, Steve Harvey había demostrado una verdad mucho más grande que la perfección, que la medida de la vida no está en los pasos impecables, sino en la voluntad de seguir caminando. El niño una vez silenciado por un tartamudeo, el hombre una vez destrozado por la pobreza, ahora llevaba cicatrices visibles para el mundo, y sin embargo se mantenía más erguido que nunca. Cuando las risas se volvieron crueles y los aplausos se desvanecieron en silencio, mostró al mundo que la verdadera marca de una leyenda no es la inmunidad al fracaso, sino el valor inquebrantable de levantarse de nuevo. Suele decirse que el éxito exige sacrificios, pero para Steve Harvey, el primer precio que pagó en su vida fue su familia. Años antes de la gloria de Apoyo o de la televisión allá por 1981, con solo 24 años, se casó con Marcia, la tranquila presentadora que estuvo a su lado cuando aún era un joven luchador, con nada más que chistes en el bolsillo y un sueño demasiado frágil para sostenerlo.
Juntos tuvieron 3 hijos, 2 hijas gemelas, Carly y Brandy, y un hijo, Broderick Jr. Durante un tiempo en su casa se oían las risas no del público, sino de las voces inocentes de los niños, que creían que su padre podía hacer cualquier cosa. Sin embargo, detrás de las risas, los armarios estaban a menudo vacíos. Las facturas se apilaban más altas que los muebles, y el sueño que se suponía que debía levantarlos, empezó en cambio a alejarlo. Los 1980 fueron despiadados. Harvey aún no era famoso. Cuando se le acababa el dinero, dormía en el coche. Las noches pasadas bajo las luces de la comedia significaban mañanas perdidas en casa. A menudo tenía la cartera vacía, la ropa gastada, y el frigorífico de su casa tan vacío como la esperanza a la que Marcia intentaba aferrarse. Soportó el peso de la maternidad en silencio, estirando cada dólar, calmando a niños hambrientos, y viendo cómo su marido desaparecía noche tras noche, en clubes que rara vez pagaban lo suficiente para cubrir el alquiler. Steve confesaría más tarde, con voz cargada de pesar: «Perdí a mi familia persiguiendo el sueño». La distancia entre ellos no se medía en kilómetros, sino en cumpleaños perdidos, cenas frías y la silla vacía, donde debería haberse sentado un padre. La soledad de Marcia se convirtió en un silencioso resentimiento. Se había casado con un hombre, pero se encontró criando a 3 hijos casi sola. Los gemelos preguntaban a menudo por qué papá no estaba en casa, y Broderick Jr. buscaba una figura paterna que con demasiada frecuencia estaba persiguiendo risas en habitaciones lejanas. Para cuando el divorcio finalizó en 1994, Steve estaba casi roto en todos los sentidos. Emocionalmente, sufría por los hijos que ya no le veían arropándoles por las noches. Financieramente, estaba despojado, empezando de nuevo casi de la nada. El hombre que podía hacer rugir de risa a extraños no podía detener las lágrimas en su propia casa. Para Marcia el matrimonio le había costado su confianza. Para los niños les había costado años de la presencia de un padre. La herida de perder esa primera familia nunca se curó del todo. Sin embargo, incluso en este oscuro capítulo personal, crecieron las semillas de la resiliencia. El dolor de fracasar como marido y padre grabó en Steve una verdad que nunca olvidaría. Cada escenario que pisaba, cada risa que se ganaba, tenía un coste. Y para Steve Harvey, el primer y más profundo coste fue Marcia y los hijos que amaba, pero que perdió por perseguir un sueño. A mediados de 1990, Steve Harvey estaba al borde de todo lo que una vez había soñado. Su rostro en la televisión, su nombre ascendiendo en la comedia, su futuro desplegándose. Sin embargo, tras el brillo del éxito arrastraba la herida de su primer matrimonio roto y el dolor de 3 hijos a los que rara vez veía. Durante 2 años, su vida personal se sintió en silencio. Salas de espera de aeropuertos, pasillos de hoteles, cenas vacías. En esa soledad conoció a Mary Shackelford, una mujer que le ofreció calidez y compañía cuando su vida parecía un torbellino de guiones y focos. Para Steve, ella parecía una segunda oportunidad, una oportunidad de reconstruir lo que se había hecho añicos. En 1996, a los 39 años, se casó con ella creyendo que esta vez la historia acabaría de otra manera. Los primeros años fueron como un bálsamo que curaba viejas heridas. En su casa resonaban las risas no de extraños en estadios, sino de una familia que encontraba su ritmo. En 1997, el nacimiento de su hijo Winton fue como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Harvey adoraba al niño, y más tarde lo llamaría mi brújula, la razón por la que seguía en pie. Las tardes estaban llenas de alegrías sencillas. Steve se despatarraba en la alfombra del salón, dejando que Winton gateara sobre su pecho mientras Mary sonreía cerca. Los fines de semana eran sinónimo de barbacoas en el jardín, risas de bebé, mezcladas con el olor a carbón, y fotos robadas que captaban a un hombre que parecía por fin contento. Para un hombre que había vivido en un coche llevando todo su mundo en el maletero, el sonido de la risa de un bebé en su propia casa era la prueba de que la redención era posible.
Cada sonrisa en esas fotos familiares contaba una historia de esperanza recuperada. Steve, sosteniendo a Winton por encima de su cabeza, la mano de Mary, apoyada suavemente en su hombro, la promesa de estabilidad, por fin al alcance de la mano. En aquellos fugaces años, Harvey se permitió creer que había superado los fantasmas de la pobreza, la soledad y la pérdida, y que tal vez esta vez el amor duraría. Pero las tormentas tienen una forma de volver a veces más oscuras la segunda vez. Al principio había momentos que parecían sanadores, cenas tranquilas, el resplandor de un hijo recién nacido, fotos familiares llenas de sonrisas genuinas. Cuando Winton nació en 1997, Harvey a menudo lo acunaba como a un frágil milagro, diciendo a sus amigos: «Él es mi brújula, la razón por la que sigo en pie». Para un hombre que una vez durmió en un coche sostener a su hijo pequeño, se sentía como una redención, como si Dios hubiera equilibrado por fin la balanza del sufrimiento. Pero la ambición es una hoja de doble filo. A medida que la carrera de Harvey se aceleraba, las grabaciones de sitcom Apollo, los reyes de las giras cómicas, su matrimonio empezó a combarse bajo las mismas ausencias que habían desentrañado el primero. Mary anhelaba estabilidad, cenas que no terminaran con él, haciendo la maleta noches, en las que el micrófono no le robara a su marido. Steve, atormentado por el terror a volver a caer en la pobreza, se consumía por la supervivencia y el éxito. Lo que empezó como pequeños silencios, llamadas perdidas, sillas vacías en vacaciones, se convirtió en discusiones lo bastante agudas como para cortar el mismo amor que una vez los mantuvo unidos. Para 2005, después de casi una década, el colapso ya no era evitable. Y a diferencia del silencioso desengaño de su primer matrimonio, este final llegó bajo las cegadoras luces de las cámaras. Mary se presentó ante el mundo con acusaciones que acuchillaban la reputación de Harvey, pintándole como indigno de la propia imagen que había luchado por construir. Aunque los tribunales desestimarían más tarde muchas de las demandas, el veredicto de la opinión pública fue implacable. Su rostro, que antes aparecía en vallas publicitarias para hacer reír, llenaba ahora los tabloides como símbolo de escándalo. Aquel divorcio, admitió más tarde, dejó las cicatrices más pesadas en mi espíritu y en mi imagen. Los guiones fueron sustituidos por declaraciones juradas, las risas por declaraciones, el ritmo de los chistes por el frío monótono de los testimonios judiciales. Las entrevistas que deberían haber celebrado su oficio se convirtieron en interrogatorios sobre su carácter. Antes temía ser invisible. Ahora estaba sobreexpuesto, diseccionado, juzgado por errores reales e imaginarios. Cada flash de un foco de paparazzi se sentía como una herida que se reabría. Cada susurro un veredicto inapelable. Sin embargo, la herida más profunda no eran los titulares, sino la fractura en casa. Winton solo tenía 8 años cuando el amor de sus padres se derrumbó en amargura. Tras el divorcio, el chico vivió con su madre, dejando a Steve solo fragmentos de tiempo. Un fin de semana aquí, unas vacaciones allá. Podía sobrevivir a los tabloides, confesó Harvey, más tarde, pero ver ese dolor en los ojos de mi hijo me rompió. A solas en habitaciones de hotel, a menudo miraba al techo adorado por millones de personas, pero impotente para proteger al hijo que más le importaba. Años más tarde, cuando Winton decidió vivir con él de adolescente, Harvey lo llamaría una segunda oportunidad de Dios, prueba de que algunos lazos pueden sanar a pesar de la tormenta. Mirando atrás, Harvey describe aquellos años no como un divorcio, sino como un crisol, un horno de vergüenza pública y agonía privada. Pensaba que ya lo había perdido todo una vez, reflexiona amargamente. No sabía que podía perder aún más. El hombre que había pasado de la indigencia a la fama se sentía ahora despojado no de sus posesiones, sino de su dignidad, su paz y el simple consuelo de su familia. Y sin embargo resistió. Se aferró a su fe, a su papel de padre, a la obstinada creencia de que las cicatrices podían convertirse en fortaleza. El matrimonio con Mary Shackelford no fue un capítulo más. Fue la tormenta que casi le ahoga, la prueba que reveló el verdadero coste de perseguir un sueño.
Le dejó cicatrices, cansancio y humildad. Pero aún así se mantuvo en pie, y al hacerlo descubrió una verdad que incluso las leyendas deben aprender: las batallas más feroces no se libran bajo los focos, sino en silencio cuando la multitud ha desaparecido, y el único testigo es tu propio reflejo. Parecía como si el fuego de una tormenta apenas se hubiera atenuado, antes de que estallara otra, esta vez dirigida no contra el matrimonio de Steve Harvey, sino contra su propia supervivencia. En 2005, entre las cenizas de su segundo divorcio, Harvey no era un titán de la televisión, sino un hombre abocado a la ruina. Cuando terminaron las batallas judiciales y se pagó a los abogados, se dirigió al banco, introdujo su tarjeta y vio cómo la pantalla le devolvía una cifra tan pequeña que se burlaba de él: 1.700. Para un hombre cuyo rostro llenaba vallas publicitarias y cuya voz llenaba estadios, esa cifra calaba más hondo de lo que nunca lo había hecho la pobreza. Era humillante, admitió más tarde, que el mundo creyera que eres rico mientras tú ni siquiera puedes respirar. Pero la humillación no era más que el principio. Pronto llegó el golpe más cruel, el descubrimiento devastador de que durante 7 años, debido a un desastroso fallo contable, sus impuestos no se habían presentado. El principal, los intereses, las multas, se multiplicaban como buitres, dando vueltas, hinchándose, hasta convertirse en una montaña tan alta que amenazaba con aplastarle. Antes había temido quedarse sin hogar. Ahora temía algo más oscuro: la cárcel, la desgracia y el borrado de todo por lo que había luchado. Por la noche se acostaba en habitaciones de hotel, mirando los techos, perseguido por 2 pensamientos. ¿Y si lo pierdo todo? ¿Y si mis hijos me ven caer? Y sin embargo, en ese abismo Harvey hizo lo que hacen los supervivientes. Luchó. Construyó un plan tan implacable como el hambre misma. Mucho antes del amanecer, mientras la ciudad aún dormía, él ya estaba en un estudio con su voz transmitiéndose por las ondas en un programa de radio matinal. Ese micrófono se convirtió en su salvavidas, el único campo de batalla en el que aún se sentía poderoso, incluso cuando las deudas amenazaban con silenciarle. Cada chiste que contaba en aquellos días se pagaba con miedo, recordaba, pero el miedo me mantenía en movimiento. La disciplina se convirtió en su armadura. Cada dólar era un soldado, cada bolo un paso más contra la desesperación. El agotamiento se convirtió en su compañero diario. Trabajó hasta que su cuerpo se tambaleó: radio por la mañana, reuniones por el día, escenarios por la noche. No se dio ningún lujo, ninguna pausa. Apiló oportunidades sobre el cansancio, negándose a que la avalancha lo sepultara. De esa rutina surgieron sus libros: Act Like a Lady, Think Like a Man, 2009, Straight Talk, No Chaser, 2010, Cada página que escribía no era solo un consejo para los demás, sino un muro de ladrillo que mantenía a raya a los acreedores. Entonces, en 2010, llegó el giro del destino. Harvey subió al escenario como presentador de Family Feud. En 3 años los índices de audiencia se dispararon hasta alcanzar máximos históricos. Lo que había empezado como un salvavidas se convirtió en una resurrección. El mismo hombre que antes se acurrucaba en un Ford, ahora aparecía cada noche en los salones de Estados Unidos, no como víctima de las deudas, sino como el rostro de la risa misma. Aún así, la escalada fue brutal. Harvey admitió que durante años cada nómina iba directamente a Hacienda. A las ovaciones en pie siguieron noches de calculadoras, oraciones y miedo a que la sombra de la deuda pudiera seguir borrándolo. Pensé que estaba acabado, dijo, pero Dios no había acabado conmigo. Poco a poco, dolorosamente, dólar a dólar, actuación a actuación, fue arañando su salida. Los susurros de humillación "estás acabado" fueron ahogados por la prueba de que la resiliencia podía convertir la desgracia en testimonio. A finales de los 2000, Harvey había reconstruido algo más que dinero: había reconstruido dignidad. Reconstruyó la disciplina. Reconstruyó la fe que le había llevado desde niño. El capítulo de los 1.707 años de impuestos nunca fue solo cuestión de números.
Se trataba de la vergüenza, la supervivencia y el terror de fallar a sus hijos. Pero también se trataba de lo que ocurriría después. De rodillas rezó, luchó de rodillas y cuando se levantó, llevaba cicatrices que hablaban más alto que cualquier chiste que la fe, la disciplina y una voluntad inquebrantable pueden convertir el peso de la ruina en los cimientos de la redención. A mediados de los años 90, Steve Harvey se subía a escenarios que millones envidiaban, pero fuera del escenario arrastraba heridas que ningún foco podía curar. 2 matrimonios rotos, hijos, que le habían visto alejarse, noches de deudas que casi le aplastan, y el vacío de un hombre que podía hacer rugir al mundo de risa, pero llorar solo en silencio. La supervivencia le había mantenido respirando, pero sobrevivir no es lo mismo que vivir. Entonces llegó Marjorie Bridges, la mujer a la que Harvey llamaría más tarde lo mejor que me ha pasado nunca. Su historia parecía guionizada por el propio destino. Años antes en Memphis, él había bajado la vista de un escenario, la había señalado entre la multitud y había declarado: «No sé quién eres, pero algún día me casaré contigo». La vida los separó entonces, pero el destino fue paciente. En 2005, Harvey estaba magullado por el escándalo, con el espíritu casi roto, cuando el destino los unió de nuevo. 2 años después, a los 50, cansado, lleno de cicatrices, pero aún esperanzado, se casó con ella, y con ese voto encontró no solo una esposa, sino la redención. Marjorie hizo lo que ni la fama, ni el dinero, ni la televisión pudieron hacer nunca. Lo tranquilizó. Donde él había estado frenético, ella trajo la calma. Ella le animaba a dormir. Cuando él habría trabajado toda la noche, le recordaba que debía comer cuando su cuerpo soportaba la tensión de espectáculos interminables y le susurraba oraciones cuando dudaba de sí mismo. Harvey ha admitido que el 85% de todo lo que tengo vino después de casarme con ella. No hablaba de riqueza, sino de paz, del tesoro inestimable de volver a casa, no en silencio, sino entre risas alrededor de la mesa. Juntos construyeron algo más grande que ellos mismos, una familia mixta de 7 miembros, los 3 hijos de Steve, los 3 de Marjorie, y su hijo menor, Winton, bajo un mismo techo. Al principio, hubo vacilaciones, la distancia natural del paso, pero Harvey se negó a que esa palabra los definiera. Dio a sus hijos su apellido. Poco a poco, a base de constancia y amor, le dieron su confianza. Aprendió a mostrarse por ellos, no con grandes gestos, sino con constancia. Viajes en coche al colegio, charlas tranquilas antes de acostarse, cenas en las que escuchaba más que hablaba. No era solo su proveedor, se convirtió en su protector, en su padre. El mundo fue testigo de ese vínculo en 2015 durante un homenaje televisado. Jason, el hijo de Marjorie, se volvió hacia Steve y le dijo: «Me diste tu apellido. No hay nadie mejor que tú, papá». El auditorio se silenció. Las cámaras captaron el rostro de Harvey, cuando se quebró sollozando, no como cómico o presentador, sino como un hombre finalmente perdonado. Para alguien que una vez había susurrado: «Perdí a mi primera familia persiguiendo el sueño», esas palabras no eran solo afecto, eran gracia, absolución, curación hecha visible. La vida con Marjorie le dio a Harvey lo que ninguna corona de fama pudo jamás: los silenciosos milagros de la pertenencia. Noches en las que llegaba a casa y encontraba a su familia esperando en la mesa, cumpleaños en los que todos los hijos biológicos y adoptados se unían como uno solo, vacaciones en las que no era Steve Harvey el famoso, sino simplemente papá. A menudo dice que Marjorie le salvó, pero quizá la verdad más profunda sea esta: ella le recordó que merecía la pena salvarle. Hoy, cuando Harvey examina las mansiones, los premios y los programas que llevan su nombre, insiste en que nada de eso es comparable a lo que encontró en ella. El hombre que una vez durmió en un coche, que una vez temió haber perdido a todas las familias que podría tener ahora, se sienta a la mesa rodeado de niños que creen en él. Marjorie convirtió su casa en un hogar, sus arrepentimientos en lecciones y sus cicatrices en historias de curación. Para Steve Harvey, casarse con Marjorie
no fue solo un capítulo más, fue el capítulo. El momento en que la supervivencia se convirtió en alegría, el momento en que la vergüenza se convirtió en gracia, el momento en que un hombre que casi lo había perdido todo, descubrió la tranquila, ordinaria y milagrosa verdad de tenerlo todo. Ahora a punto de entrar en coma. Steve Harvey no es solo un cómico o un presentador, sino el arquitecto de un imperio mundial. Su carrera se extiende a través de continentes, industrias y generaciones de fans. Desde 2010, ha sido la cara de Family Feud, rodado hoy en los estudios Tyler Perry de Atlanta, elevando el programa a uno de los más vistos de la televisión diurna. Su spin-off Celebrity Family Feud en ABC ya tiene fecha para una nueva temporada en 2025, Todas las mañanas de 6 a 10, el programa matinal de Steve Harvey llega a millones de personas en todo Estados Unidos y más allá a través de la sindicación y los podcasts, convirtiéndose en un ritual tanto en los hogares como en los desplazamientos al trabajo. A través de su empresa, Steve Harvey Global, Harvey se ha expandido mucho más allá de la televisión estadounidense, concediendo la licencia de Family Feud a audiencias de Sudáfrica, Ghana y pronto Botsuana, donde presentará personalmente la nueva versión en 2025, Sus aventuras se extienden también a la salud y el espíritu empresarial con Levateu, una línea de verduras y suplementos que cofundó. Harvey ha fusionado el bienestar personal con la innovación empresarial, ofreciendo productos que reflejan su propio enfoque disciplinado de la longevidad y la vitalidad. Lo que le define hoy no es solo la visibilidad, sino la visión. Harvey ha construido un imperio diversificado diseñado para durar más que cualquier etapa micrófono o contrato. Televisión, radio, edición, producción, formatos internacionales, negocios. Cada rama es a la vez una plataforma y una salvaguardia prueba de una filosofía que comparte. A menudo, nunca dependas de una sola corriente cuando puedes crear muchas. No es el miedo lo que le impulsa ahora, sino la previsión, la sabiduría, para convertir las cicatrices del pasado en estrategia, y la estrategia en un legado que perdurará mucho después de que los focos se desvanezcan. Los símbolos externos de la reconstruida vida de Harvey brillan con la escala de un imperio. En 2020, se hizo con una de las joyas de la corona de Atlanta, una finca de 17 acres que en su día perteneció a Tyler Perry. Con casi 35.000 metros cuadrados, la mansión parece un resort privado con gimnasio de última generación, spa, piscina infinita, cine en casa e incluso un salón de baile oculto enterrado bajo tierra, un mundo secreto para las reuniones. Los registros públicos y los medios de comunicación la valoran en torno a los $15 millones, pero su verdadero valor reside en lo que representa la permanencia tras décadas de impermanencia. Esta propiedad es solo el último capítulo de un estilo de vida moldeado por la reinvención constante. Durante sus años de tertuliano en Chicago, Harvey vivió por encima del horizonte en un ático de la Trump Tower con las luces de la ciudad a sus pies. Más tarde, en el exclusivo Beverly Park de Beverly Hills, alquiló una mansión que le costaba 6 cifras al mes, prueba de que para Harvey el hogar se había convertido no solo en un refugio, sino en un escenario. Las vacaciones le han llevado mucho más allá de la tierra. Él y su familia han sido fotografiados a bordo de superyates, cuyos precios de alquiler ascienden a cientos de miles por semana, momentos de evasión ganados, tras años de incesante ajetreo. Un Cadillac 1941, es decir, un Rolls-Royce Phantom Vuoto, meticulosamente conservado, y un Bentley regalado a Marjorie, cada uno de ellos, menos relacionado con el transporte que con el testimonio. En su muñeca, los relojes se convierten en signos de puntuación de los logros, el Rolex Day-Date, para la autoridad atemporal, el Rainbow Daytona, para la exuberancia y los caballeros de la mesa redonda de Roger Dubuis, para la narración en miniatura. Y luego está el estilo. Bajo la mirada de la estilista, Ellie Caramo Harvey ha redefinido la moda masculina moderna, a su edad,
y sus conjuntos monocromáticos se convierten regularmente en virales. Líneas nítidas, colores intrépidos, sastrería de precisión. Cada atuendo es una declaración de que la reinvención no está limitada por el tiempo. Para un hombre que antaño se medía en escasez, hoy su estética se mide en confianza, un lujo mucho más raro que la piedra o el acero. Sin embargo, incluso en la opulencia, Harvey vive como un hombre ensombrecido por la disciplina y el miedo. Su mayor batalla ahora no es contra los aplausos o los contratos, sino contra su propio cuerpo. Ha hablado abiertamente de la hipertensión, la apnea del sueño y la preocupante aparición de los síntomas de Sjögren, afecciones que en su día le hicieron mirar al techo con temor, sin saber si el luto le llegaría fácilmente. Decidido a no dejar que la enfermedad le robara lo que la adversidad no pudo, tras 50 comas se sometió a la dura rutina del entrenamiento diario y estableció un régimen de fuerza corporal completa y cardio implacable. Sus comidas son limpias hasta la austeridad, sus suplementos extraídos de la misma línea que cofundó. Levántate. Las noches que antes se perdían en el caos se rigen ahora por la disciplina del sueño, no por el lujo, sino por la supervivencia. La salud es mi pacto con mi familia, y mi público insiste sabiendo que el mismo valor que reconstruyó su fortuna debe ahora guardar su carne. Aún así, las sombras permanecen. Detrás de los trajes inmaculados confeccionados a la perfección, se esconde el silencioso ritual de la tensión arterial, los manguitos y las rutinas cuidadosamente medidas. Detrás de la radiante confianza, el recuerdo del cansancio que una vez le hizo caer en mitad de una conversación, obligándole a enfrentarse a sus límites. Y más allá de la lucha privada persiste la pública. El error de Miss Universo de 2015, se reprodujo sin cesar en Internet, convertido en un meme que sobrevive a su momento. Él lo asumió, se disculpó y regresó. Pero el aguijón de la humillación todavía parpadea cada vez que su nombre resurge, y más profundo aún es el fantasma de la escasez. Incluso rodeado de acres de propiedades en Atlanta y lámparas de araña que proyectan luz dorada sobre salones de baile ocultos. Harvey admite que el miedo nunca se ha ido. Sigo pensando en 1700. Confiesa la cifra, ahora tiene menos que ver con el dinero que con la memoria, el recordatorio constante de lo frágil que puede ser la seguridad. Los aplausos siguen llenando el aire, pero cuando se cierran las cortinas, lo que más ruge es el silencio de la responsabilidad, el peso de un imperio que mantener de 7 hijos y nietos que le miran como patriarca de la promesa de que la disciplina y no la fama les mantendrá a salvo. Sin embargo, este capítulo de la vida de Steve Harvey no se mide en índices de audiencia, contratos o incluso riqueza, sino en curación. Con Marjorie a su lado, la mujer a la que llama lo mejor que me ha pasado en la vida, Harvey ha convertido las cicatrices en fortaleza y los remordimientos en sabiduría. Juntos construyeron una familia mixta que demuestra que el amor puede elegirse coserse no por la sangre, sino por el compromiso. En 2015, cuando su hijastro Jason le miró a los ojos en televisión en directo y le dijo: «Me diste tu apellido. No hay nadie mejor que tú». «Papá». Harvey lloró sin freno. Para un hombre que una vez susurró: «Perdí a mi primera familia persiguiendo el sueño». Ese momento no fue un aplauso, fue la redención. Fue la prueba de que incluso los capítulos rotos pueden reescribirse con amor. Hoy su patrimonio neto se estima públicamente en unas 9 cifras. Su casa, una mansión en 17 acres en Atlanta. Sin embargo, el propio Harvey insiste en que el verdadero tesoro es mucho más humilde. Cenas en las que todos los niños biológicos y adoptados se sientan a la misma mesa. Veladas en las que él no es Steve Harvey, el icono, sino simplemente papá. Mañanas en las que los nietos corren por pasillos mucho más valiosos que cualquier vitrina de trofeos. Su vida habla ahora más allá de la comedia. Es un testimonio tallado en la prueba y la gracia de que la resistencia puede superar el ridículo, de que la fe puede llevar a un hombre a través del fuego, y de que el amor, duramente ganado, inmerecido, incondicional,
puede curar incluso las cicatrices más profundas. El chico que una vez dudó de su voz, ahora la utiliza no solo para hacer reír al mundo, sino para recordarle que debe tener esperanza. Y el propio Harvey suele decirlo mejor que nadie: los aplausos se desvanecen, los trofeos acumulan polvo, pero la familia, la disciplina y la gratitud son los legados que perduran. Así que permítanme preguntarles, ¿ha habido algún momento en su vida en el que se haya sentido